El título del mensaje es ¿Y mientras qué hago? ¿Es correcto? ¿Sí? Y mientras llega, ¿qué hago? Una pregunta muy común y muy mal respondida la mayoría de las veces es ¿qué hago para recibir la bendición de Dios? Ninguno de nosotros podemos negar que en algún área de nuestra vida estamos esperando algo de parte de Dios. Sea lo que sea, todos estamos esperando que Dios se manifieste en nuestra vida. Generalmente cuando uno se pregunta, ¿qué hago para que Dios me bendiga? ¿Qué hago para que Dios me conteste? La respuesta es, ora a Dios, ten fe, espera en Dios, etcétera, etcétera. Y esas tres cosas de orar a Dios, de tener fe, de esperar en Dios, esas tres cosas las hacemos. Poco o mucho oramos. Esperamos en Dios, tenemos fe. Pero todos tratamos de orar, todos tratamos de tener fe y estamos esperando que Dios nos responda. Sin embargo, como aquel joven rico que se le acercó al Señor Jesús y le dijo, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Él le dijo, los mandamientos. La respuesta del joven rico es, pues desde pequeño que los cumplo. Entonces podemos ver cómo en la vida de un hombre que se ha esforzado por obedecer los mandamientos de Dios, también en la vida de él se genera ese, ¿qué más tengo que hacer? Pero aunque nosotros hacemos esto, siempre queda la intención de querer hacer algo más para apresurar las bendiciones. Aunque oramos, aunque obedecemos la palabra, aunque estamos esperando en Dios, aunque tratamos de que nuestra fe se fortalezca. Y esto es tan común, el querer hacer algo más, que incluso algunos hacemos promesas, otros le llaman mandas. Hacemos buenas obras, pero no con la intención de ayudar a una persona genuinamente. No lo estoy diciendo que no de corazón, pero hacemos buenas obras como para que Dios vea y se agrade y apresure la respuesta a nuestras peticiones, a nuestras necesidades, que Dios nos eche la mano pronto porque estamos haciendo cosas que Dios le agrada. Hay quienes incluso van más allá de hacer buenas obras, de hacer promesas. Hay quienes incluso hacen sacrificios. Las personas que intentan hacer sacrificios o hacen sacrificios en su vida, no voy a comer tortillas de harina todo el año, por decir uno. Las personas que hacen algún sacrificio lo hacen por tal de que Dios les conteste rápido. El asunto es que todas esas cosas que pudiéramos hacer son obras de la carne. Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Esta escritura nos enseña que la manera en que Dios hace las cosas no es como nosotros las hacemos. Entonces a Dios no se puede agradar como a los hombres pretendiendo obtener un beneficio pronto. Proverbios 18:16 en la Nueva Traducción Viviente dice, ofrecer un regalo puede abrir puertas. ¿Qué dice? Ofrecer un regalo puede abrir puertas. Es una vía de acceso a la gente importante. Eso dice la palabra, pero esto solo puede funcionar entre nosotros los hombres, pero entre nosotros y Dios no funciona. ¿Cuántos de nosotros de repente necesitamos una respuesta, necesitamos una cita hoy que hay que esperar tanto por las citas para cualquier cosa? Decimos, no pudiera haber la manera de que me adelanten la cita. Bueno, Proverbios 18:16 dice, ofrecer un regalo puede abrir las puertas entre los hombres. Ahora,
porque esto solo funciona entre nosotros y no entre nosotros y Dios. Porque si dependiera de las obras, de los regalos que le pudiéramos ofrecer a Dios, sería una injusticia. ¿Por qué? Porque hay personas con mayor recursos que otros, entonces habría personas que pudieran hacer más que otras, y eso sería injusto. Además, ¿qué le podemos dar a Dios que no le pertenezca? ¿Qué le puedes regalar a Dios que no le pertenezca? Tampoco podemos hacer así una acción tan grande, tan maravillosa, como para que Dios se sorprenda, porque Él todo lo puede. ¿Qué te puedo dar que no sea de ti? ¿Qué puedo hacer que tú no puedas? Sin embargo, Dios ha establecido en su palabra principios que están al alcance de todos nosotros. Es decir, todos tenemos la misma posibilidad de recibir más de Dios. Esto es lo justo, porque no depende de la economía, porque sería una injusticia. No depende de los recursos. La pregunta es, ¿qué es lo que todos tenemos por igual que nos da la misma oportunidad delante de Dios? El presente. Eso es lo que todos tenemos por igual. Nuestras acciones en el presente determinan las recompensas del futuro. Hay una justificación muy común cuando uno invita a una persona a cambiar de vida, a arrepentirse, a dejar de hacer cosas malas, a dejar el pecado. Y la justificación común en esto es que no tengo los medios para hacer más. Pero no depende de los medios o de los recursos, como ya lo mencionamos. Porque si dependiera de los recursos, esto pondría en desventaja a unos con otros. Y esto, como ya lo mencioné, esto sería injusto de parte de Dios. Hay personas que le dicen, tienes que arrepentirte, dejar esa vida de pecado. Es que ¿de qué voy a vivir? No tengo los medios. Es lo único que sé hacer. Toda la vida he sido un tranza y ahorita no sé qué más hacer. Esa es la justificación común. Si yo tuviera el día que llegue, déjeme hacer esto, que Dios me dé permiso, y a partir de entonces voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. ¿Sabes qué? El presente es la oportunidad de cambiar el futuro, y eso todos lo tenemos por igual. Pero exactamente, ¿qué acciones espera Dios en el presente de cada uno de nosotros? Porque algunos podemos decir, bueno, mi presente es carente, tengo muchas carencias, tengo muchas frustraciones, mi presente es enfermedades, mi presente son traumas del pasado, mi presente son todas las injusticias que he padecido. ¿Qué es lo que Dios espera? Dios espera fidelidad. Fidelidad a Él en tu presente, sea cual sea. En Lucas capítulo 16, verso 10. Todos tenemos la misma oportunidad. No hay nadie de los que estamos aquí que pueda decir, yo no puedo ser fiel a Dios. Todos podemos ser fieles a Dios. Lucas 16, 10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno, todos los que trabajamos para una empresa, todos los que tenemos un trabajo, dice, si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La fidelidad es bien importante. Fidelidad a Dios. Es cierto que hay patrones injustos, no lo podemos negar. Pero la palabra de Dios dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Porque de Él viene la recompensa, no de tu patrón, de Él.
Y cuando Dios nos mira que somos fieles en lo ajeno, entonces Dios nos va a dar lo propio. Si somos ¿qué? Fieles. Si cuidamos como si fuera tuyo. Si trabajamos como si tú fueras el dueño. Si tenemos la actitud positiva que suma, que aporta, entonces Dios dice, mira, mi hijo se merece su negocio. Pero muchos de nosotros, no, mira, yo estoy esperando cuando Dios me dé mi negocio, cuando Dios me dé mi empresa, cuando Dios me... Entonces de ahí para adelante, yo ya le prometí a Dios que de ahí para adelante le voy a echar todas las ganas, voy a ser obediente, que dice su palabra. Su palabra dice otra cosa, que tenemos que ser fieles a Dios. Y tenemos que ser sabios para ser fieles a Dios. ¿Sabes? Hay situaciones que nos meten en lucha, hay situaciones que nos meten en tentación. Entonces yo tengo que ser sabio o astuto y alejarme de esas tentaciones o de esas situaciones. Si hay gente que te provoca, si hay acciones que te provocan, ¿qué tenemos que hacer? Alejarnos. No, pero pues si yo también puedo. No, si me pega, pues es mejor dar que recibir. Yo también, y yo puedo, yo le puedo hacer lo mismo y tal. No se trata de que puedas o no puedas. ¿Sabes que la mansedumbre es poder contenido? Una persona mansa es aquella que pudiera responder mal por mal, pero no lo hace. Y Dios quiere que seamos mansos. Entonces no se trata de que, ¿qué van a decir de mí? Que me gritan, que me pisotean. Incluso hay gente que en tu trabajo, en la familia, a veces hasta la esposa. No, pues es que yo no sé por qué a ti te encanta que te pasen por arriba. A veces hasta la mujer o el marido o los hijos. ¿Hasta cuándo te vas a cansar que hagan contigo lo que quieran? Son palabras necias. Pero tenemos que estar haciendo las cosas enfocados en que Dios me está viendo, Dios me está juzgando y Dios está viendo mi fidelidad. Porque si yo soy fiel en lo poco, en lo mucho me va a poner. Porque si soy infiel en lo poco, voy a ser infiel en lo mucho. Dios no me va a promover. ¿Sabes que la parábola de los talentos nos enseña la recompensa de la fidelidad? Mateo 25:23 dice, su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hay algo muy importante que aprendemos en esta parábola. Es que el Señor reparte diferentes cantidades de talentos. A uno le da 1, a otro 2 y a otro 5 recursos. Pero el hecho de que a unos les confió más que a otros, no quiere decir que Dios esperaba más de unos que de otros. Dios, independientemente de los recursos de cada uno de los 3 a los que les reparte, Él esperaba exactamente lo mismo de los 3, fidelidad. Eso era lo que Él estaba esperando. Vamos a leer Mateo 25:14 en adelante. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les encargó ¿qué? Sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2 talentos y a otro dio 1 talento. A cada uno conforme a qué? A cada uno conforme a qué? Y luego se fue lejos. A cada uno conforme a su capacidad. ¿Quieres que Dios te confíe más? Capacítate.
Los cristianos cometen el error de orar más para que Dios les dé más. No funciona así. Porque si dependiera de la oración, los intercesores serían millonarios. La gente que tiene el ministerio de orar, de bendecir, de siempre estar orando, serían, Dios les diera. Pero no depende de la oración. Y a veces los cristianos pretenden decir, voy a orar más, voy a ayunar. Si dependiera de no comer, los muertos de hambre tuvieran más. No es así. A cada uno le repartió conforme a su capacidad. Pero lo que Dios esperaba era exactamente lo mismo de cada uno de ellos, independientemente de su capacidad de administrar. Porque ¿qué dice esta parábola? Que el Señor les confió sus bienes para que los administraran. Los repartió 1, 2 y 5. Pero de los 3 esperaba exactamente lo mismo. Verso 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y ¿qué? Negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue, cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado ¿qué? Otros 5 talentos sobre de ellos. Y su señor le dijo: bien. ¿Cómo le dijo? Bien, buen siervo y fiel. Sobre, ¿qué dice? Pero si nosotros analizamos, a este le dio mucho, a uno le dio 1, pero a este le dio 5. Ahora tiene 10. Y entonces en esto Dios le dice: sobre poco has sido fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 sobre de ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué nos está enseñando esta declaración? Que lo que tenemos, por más que sea, así tengas más que los demás, es lo poco. Dios te puede dar más. Entonces, por más que yo tenga, si yo soy fiel en esto, para Dios esto es lo poco. Y si soy fiel en lo poco, sobre mucho me va a poner. Me va a confiar más, me va a dar más. Entonces, si tú dices: es que yo no tengo nada, esa es una mentira. Si tienes. Todos tenemos semilla para sembrar. Constantemente digo esto. Si tú no tienes un peso para dar, para ofrendar, para apoyarle a alguien con una necesidad, seguramente tienes cosas que no utilizas en tu casa, echándose a perder. Camisas en las que ya no entras, vestidos que ya no te quedan, zapatos que ya te lastiman, o que ya pasaron de moda, que nunca vas a usar, que la mayoría de las veces las sacas porque la humedad los echó a perder. Y no es que un vestido se echó a perder, es una semilla que se pudrió, es una semilla que no va a dar fruto porque bien la pudiste sembrar. Y si al final de cuentas tú dijeras: no tengo nada, lo que ves es lo que tengo, tienes una boca para reír,
Tienes una boca para bendecir. Tienes una boca para orar. Tú puedes pararte en una esquina y sonreírle a la gente y decirle: Dios te bendiga, que te vaya bien. Y son semillas que también se siembran. Bendecir a otros, animar a otros. Todos tenemos la capacidad de sembrar. Nadie puede decir que no. Y entonces en el verso 24 dice: pero llegando el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres duro, que cosechas donde no sembraste, que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve ¿qué? Miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Pregunta: ¿le robó? ¿Le robó? ¿Hizo mal uso de él? ¿Se lo gastó? Le dijo: ahí está el talento menos gastos operativos. No. Le entregó, le regresó lo que el Señor le había confiado. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, si sabías que cosecho donde no siembro y que recojo donde no esparzo, si así según tú yo soy así, por tanto debías de haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo a quien tiene 10 talentos, porque al que tiene, ¿qué dice? ¿Qué dice? Al que tiene, ¿qué? Le será dado y tendrá más. Al que no tiene, aún lo que tiene, ¿qué? Le será quitado. Y al siervo inútil echadle. ¿Y al siervo qué? ¿Y al siervo qué? Inútil echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Yo he compartido este tema de diferentes maneras, enfoques, aplicaciones. Algunos recuerdan que he compartido esta parábola cuando hay gente que dice: no, estoy mal, estoy en las pruebas, estoy en la escasez, voy de lucha. No, hermano, la prueba la reprobaste. La escasez no es la prueba. La prueba era cuando tenías. La enfermedad no es la prueba. La prueba era la salud. ¿Qué hiciste con tu salud? ¿Qué hiciste con lo que Dios te confió? Esta escritura en el verso 30 nos enseña que después de no ser fiel en lo que Dios le confió a este siervo, ahí el Señor dice: ahora sí vas a conocer lo que es el lloro. Ahora te van a crujir los dientes, del dolor, porque hiciste mal, porque fuiste negligente con lo que yo te confié. ¿Sabes que la expresión siervo malo moralmente significa culpable, delincuente, vicioso, fascineroso, neutro, trastada, malicia? En el singular masculino significa diablo, en plural pecador, perverso, maligno, etcétera, etcétera. Diablo quiere decir enemigo. Entonces, cuando nosotros somos negligentes o malos, malo, ¿por qué? Porque hizo mal. Este hombre no le robó, pero no hizo lo que debería de hacer. La palabra de Dios dice: pecado es saber hacer el bien y no hacerlo. O sea, cuando nos sentamos a no hacer nada, estamos pecando. Cuando viene Dios y te dice: ¿qué estás haciendo? Nada, Señor. Estás pecando. El asunto es que Dios nos mira como enemigos al plan, al propósito por el cual nos confía las cosas. La falta de fidelidad a Dios en nuestro presente hace que Dios nos vea de esa manera.
Es por eso que la recompensa para el siervo infiel fue las tinieblas de afuera, el lloro, el crujir de dientes. Siervo malo. Y lo dice, al siervo inútil, echadlo afuera. Inútil quiere decir no meritorio. La palabra griega en la que se escribe esta escritura se puede traducir en español como no meritorio, no se merece. Entonces, el presente que tenemos, si nosotros somos fieles a Dios en este presente, si somos diligentes, lo contrario a negligencia, nos hace merecedores, nos hace buenos, nos hace que Dios diga, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. La pregunta es, ¿queremos que Dios nos prospere? ¿Que nos ponga en lo mucho? Es bien importante dejar el pasado atrás. Porque lo único que nos puede promocionar es el presente. El pasado nos separa hasta del amor de Dios, según Pablo el apóstol. Nada me separará del amor de Dios, ni lo presente ni lo porvenir. No menciona el pasado. Porque hay gentes que no disfrutan el presente por estar reviviendo el pasado. Resentidos, vuelven a sentir las injusticias, los dolores, los maltratos. Es que no se me olvida. Y es que quítate de eso. Deja de pensar que si te hubieras casado con otra persona te hubiera ido mejor. Hay hombres y mujeres que dicen, me hubiera casado con aquel o con aquella. Deja de pensar eso. Tienes que ser fiel en tu presente. Hasta José lo dijo, lo pasado, pasado. Deja de pensar que si hubieras estudiado otra carrera, estarías mejor. Deja de pensar que si hubieras hecho otro negocio o aceptado otro trabajo, estuvieras mejor. El presente es lo que hay. El pasado no lo podemos cambiar, pero lo que hagamos en el presente va a determinar nuestro futuro. Va a determinar si para Dios somos confiables y nos dice, bien buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Las decisiones del pasado no las podemos modificar, pero hoy en el presente podemos tomar la mejor decisión, ser fieles a Dios. ¿A quién? A Dios. Dios es el que recompensa. Dios es el que prospera. Dios es el que levanta. Entonces, mientras tienes una vida de oración, no te olvides de la fidelidad a Dios, porque hay quienes oran mucho, pero ay caray, nada más se levantan de la oración. Hay quienes tienen mucha fe, pero dicen que tienen mucha fe, pero sus acciones son contrarias a la fe. Mientras esperas en Dios, no se te olvide ser fiel a Dios. Sabes que la fidelidad a Dios te honra delante de las personas. No porque, ay pastor, pero es que el sistema está corrupto. Dios no bendice sistemas, Dios bendice a sus hijos. Dios no espera que el sistema sea depurado. Dios espera que seas fiel. Y más dentro de un sistema corrupto.
Es que es la única manera. Dios abre puertas. Dios honra a los que le honran. Dios recompensa la fidelidad. Algunos están esperando que Dios les dé un trabajo, pero yo te quiero decir, pocos tenemos la capacidad o tienen la capacidad de cuidar que el trabajo que llegue, que aceptemos, no me estorbe en mi vida espiritual. No evite que deje de congregarme. De repente hay hombres o mujeres que los dejamos de ver y uno les habla por teléfono o no los encontramos. Oye, no te hemos visto. ¿Qué cree, pastor? ¿Se acuerda que le pidió oración por el trabajo? Sí, pues ya me lo dio Dios. Gloria a Dios. Trabajo de lunes a domingo. Por eso no he ido a la iglesia, porque tengo que trabajar. Y después pierden lo mucho por lo menos. Es que en el trabajo, es que mi patrón me exige. La palabra de Dios dice: no puedes servir a dos señores, solamente hay un Señor. Es que mientras no funciona. Algunos pudieran decir: sí, pero como tú no eres el que está pasando hambre, como tú no eres el que tiene tanta necesidad como yo, para ti es muy fácil decirlo. No se trata de tener o no tener hambre. Se trata de ser fieles a Dios. Incluso aún más cuando tenemos hambre. Porque Dios es justo y su palabra dice: nunca se ha visto un justo desamparado, ni su descendencia que ande mendigando pan. Entonces, cuando nosotros actuamos a favor de Dios, respetando a Dios en todo sentido, sabes que es muy buena paga, pero me va a mermar espiritualmente, pero va a ser piedra de tropiezo, pero sé que voy a estar siendo tentado, pero sabes que yo no le entro. Eso es lo poco. Eso es lo que Dios dice: qué bueno, te voy a dar lo mucho. Porque no cediste a la tentación, porque no caíste en la trampa. La Biblia católica dice en el Salmo 37, 28: pues el Señor ama la justicia y no abandona a quien le son fieles. ¿Dios qué? No abandona. ¿Dios qué? No abandona a quien le son fieles, pero destruye a los malvados y los deja sin descendencia, como lo vimos en la parábola de los talentos. Destruye a los malvados. Y no se trata de que esto es malo o no es malo según nosotros, porque desafortunadamente hoy en día la sociedad a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo en muchos aspectos. Malo es todo aquello que no está dentro de la voluntad de Dios. Aún las buenas obras pueden estar fuera de la voluntad de Dios. Hablando en casos específicos, hay gente que está siendo quebrantada por Dios, que Dios los está quebrantando, están a punto de rendir su vida y llegamos nosotros con una buena obra. Y esta gente no se quebranta y Dios dice: ay, mi hijito, ¿quién te mandó a darle? Por eso, aún en las buenas obras tenemos que estar
Señor. Si la palabra de Dios dice ayuda a quien es debido, quiere decir que hay personas que no debo de ayudar, pero es un misterio. No lo decido yo, no es como que, ay no hombre, ¿por qué lo voy a ayudar a él? No, a él no lo deben de ayudar, no. Nosotros no determinamos a quién sí y a quién no. Es Dios que conoce los corazones y que está llevando de la mano en un proceso a cada uno de nosotros. Por eso aún para dar hay que estar conectados siempre con la voluntad de Dios. Porque si no vamos a caer en el error. Es que ayudo a mucha gente. ¿Y? Hay ateos que también ayudan hasta más gente que tú. ¿Y Dios se agrada? No. La palabra de Dios dice, no depende del que quiere ni del que se esfuerza, sino de quien Dios tiene misericordia. No dejemos de orar. Fortalezcamos nuestra fe. Permanezcamos firmes en nuestras convicciones, pero siempre considerando la fidelidad a Dios. Y cuando haya una oferta que vaya en contra de la voluntad de Dios, que te haga ser infiel a Dios, acuérdate del Salmo 37:28. El Señor no abandona a quienes le son fieles. El Señor no abandona, pero destruye las obras de los que hacen mal. Que el Espíritu Santo nos dé sabiduría y discernimiento en esto. Que podamos encontrar de la fidelidad a Dios un deleite. Que no dejemos de orar. Que oremos unos por otros. Que saquemos toda la mentira, todos los argumentos, doctrinas falsas de nuestra vida, de nuestro corazón. Que no pretendamos ser fieles con la iglesia, porque también la iglesia se puede equivocar. Que no pretendamos ser fieles con el pastor, porque puedes cumplir conmigo, pero en tu corazón no estar contento. Ay, ¿para qué le decía? Ahora tengo que ir. Y ya llegué, pastor. Que nuestra fidelidad sea para Dios. Que de esa manera aconsejes a tus hijos, guíes tu casa. A veces los hijos les decimos a los papás, ¿y con qué cara me dices tú ahora que me tengo que portar bien? Yo sé, mi hijo, no tengo cara. Pero no te lo digo yo, mira lo que dice la Biblia. Si no hacemos de la palabra de Dios nuestro código de vida, vamos a seguir en un círculo de problemas. Hay muchos que emprenden un negocio y prosperan y luego bancarrota. Y otra vez, y luego, y otra vez, y de bajada. Matrimonios que se reconcilian y están, wow, padrísimo. Y otra vez. Y otra vez. Hijos que Dios restaura su relación con sus padres y después, ya me quiero ir de la casa. La pregunta es ¿por qué? ¿Acaso Dios juega al sube y baja con nosotros? ¿Acaso la vida en Cristo es como una rueda de la fortuna? No, porque la mayoría de nosotros, cuando obtenemos lo que queremos, la mayoría, desafortunadamente, dejamos de ser fieles. Lo digo con todo respeto. Hay quienes pueden diezmar 100 pesos. O sea, ganan 1000, dan 100 sin problema. 100 pesos
de 1,000, ¿cuánto representa? El 10%. Hay quienes pueden diezmar 500 pesos, no hay problema. Ganan 5,000, diezman 500. Pero cuando ganan 1,000,000, no pueden diezmar 100,000 pesos, que sigue siendo el mismo 10%. No, es mucho. ¿Cómo? Y empiezan a negociar. No, mira, vamos a darle a la iglesia pues unos 20. Ayudamos a tu mamá. La esposa dice amén, gloria a Dios. Y el diezmo lo repartimos ahí. Pero la palabra de Dios dice otra cosa. Tenía una persona que le diezmaba a su suegra. Y una vez me reclamó, me dijo, es que hasta diezmo. Soy bien fiel en el diezmo. Espérame tantito. A ver, revísenme esta persona. ¿Cómo anda con sus diezmos? ¿Nunca ha diezmado? Amigo, no hay ni un registro. No, es que yo le diezmo a mi suegra. Ah, con razón ella dice, tan chulo mi yerno. Maltrata a su hija, pero no, es un siervo de Dios. La Biblia dice que eso se da ¿dónde? En el alfolí. Y hay quienes dicen, no, es que yo apoyo a los huérfanos, yo apoyo al adulto mayor, yo apoyo. Son obras. Buenas obras son buenas obras, pero no es fidelidad a Dios. Porque el diezmo, ¿de quién es? ¿De quién es? De Dios. Y porque tú o algunos disponen de él como si fueran de él, de ellos. Dispón del 90 que te queda. Ay, sí, no hay problema. Y todo lo que siembres después en ese 90, Dios lo va a multiplicar. Hay quienes son muy fieles en el diezmo también, pero no ofrendan. Te lo voy a poner así: el diezmo es una aseguranza divina. Dios asegura tu salud, tus bienes, reprende al devorador y todo, pero ya, tú pagas un seguro de vida, de lo que quieras, de carro, pero no es una inversión. Tú haces una inversión y las inversiones dan intereses, generan ganancias. Bueno, la ofrenda es una inversión. Entonces hay quienes dicen, no, yo nada más ofrendo, pues entonces es lo que se multiplica, sí, pero no está cubierto. El devorador no está reprendido. Hay quienes dicen, no, yo nada más diezmo, sí, pero no prosperas, porque nada más le estás regresando a Dios lo que es de él. Te falta sembrar. No lo digo yo, lo dice su palabra. Lo dice su palabra. Hay quienes les da vergüenza. ¿Cómo voy a diezmar 10 pesos? Fiel en lo poco. Dios no espera, no voy a juntar para traer mucho. Pues ¿con quién quieres quedar bien? ¿Con la iglesia? ¿Con el pastor? No, es con Dios, con Él. Entonces recibo, prospero, a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César, y seguimos caminando protegidos y prosperados. ¿A quiénes traigo 5? Yo he ofrendado un daime, 10 centavos americanos, y no me da vergüenza. Señor, tú sabes que no traigo. Y ¿qué traigo aquí? ¿Sí traigo? Porque sabe que no traigo.
me da vergüenza. Porque no se lo estoy dando a la iglesia, yo lo estoy sembrando en el reino de Dios. Y Dios lo va a multiplicar. Que tu enfoque siempre sea Dios y nadie más que Dios. A Dios no lo podemos engañar. Dios es el que bendice, Dios es el que prospera. La pregunta es, ¿por qué Dios le quitó ese talento y se lo dio al que tenía 10? Cualquiera de nosotros se lo hubiéramos dado al que tenía 4. ¿Por qué se lo dio al que tenía 10 y terminó teniendo 11? Porque aquel estaba más capacitado. Porque si el otro hubiera tenido la capacidad de administrar 5, en lugar de 2 le hubiera dado 5. Pero se lo dio, le agregó 1 al que le dio 5, porque él produjo otros 5 y tenía la capacidad de administrar 10. Ahora Dios dijo, ahí te va otro poco, y sigo esperando lo mismo, fidelidad. Póngase de pie. Cierra tus ojos ahí donde estás y yo te quiero decir algo. Es muy triste ver mujeres solas con la necesidad de un abrazo, de que un hombre las abrace, que las ame. Pero es más triste ver mujeres casadas con esa misma necesidad, teniendo a un hombre ahí a su lado, carentes de amor, de caricias, de cariño. Que Dios te dé, que Dios produzca en ti el querer y el hacer y abrazar a tu casa, a tu esposa, a tus hijos. Que no justifiques tu falta de afecto hacia ellos en la carencia de amor en tu vida. Ellos son tu presente. Y en eso también Dios espera fidelidad. Que no justifiques la tacañería que tienes con tu esposa como el ejemplo de tacaño que vistes en tu padre. Es que así me crearon, es que así fue papá, es que los Castillo así somos, tacaños. No. Tenemos que dar con liberalidad, dice la palabra. Con libertad. Amarnos. Porque cuando nos amamos unos a otros, cuando nos abrazamos, cuando abrazamos nuestra familia, es una manifestación de que el amor de Dios está en nosotros. Pero es que no se lo merece. Nosotros tampoco nos merecemos el amor de Dios. Nosotros no lo merecemos. Y aún así Dios nos ama. No se trata de merecer. Se trata de obedecer a Dios y a su palabra y ser fieles a Él. Cierra tus ojos ahí. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu fidelidad. Porque gracias a tu fidelidad nosotros podemos disfrutar las bendiciones que tenemos. Porque tú has sido fiel a tu palabra.
Tú cumples lo que prometes. Tu propósito es perfecto para nosotros, Dios. En esta mañana te rogamos que nos ayudes a ser fieles, diligentes en cada una de las cosas, para poder hacer tu voluntad, Señor, para poder recibir tu bendición, para ser prosperados, para recibir mucho más. Ayúdanos a capacitarnos constantemente. Ayúdanos a estar creciendo en sabiduría, en gracia, en inteligencia. Queremos ser confiables para ti. Pero que sobre todo lo que aprendimos hoy, que sin importar qué tan capaces o qué tantos recursos tenemos de parte de ti, seamos fieles a ti en todo momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, si hay una persona enferma en este lugar, yo declaro sanidad. Si hay una persona que tiene un enfermo en casa, enviamos la palabra de sanidad allá donde está. Te pedimos que abras puertas, que des gracia a todos los que están en un trámite, en una negociación. Que tu gracia y tu favor sea con nosotros, Señor. Yo bendigo a cada familia que está aquí congregada o representada, Señor. Te pido, Señor, que tú les des la capacidad de disfrutar todo lo que tú ya nos has dado. En el nombre de Jesús oramos todo esto. Amén. Que tengan una excelente semana. Nos vemos mañana, discípulos, miércoles mujeres, jueves hombres, casas de oración. Seguimos adelante en el mismo plan. Si alguien tiene necesidad de oración, estoy aquí para servirles. Bendiciones.